Conocemos a muchos y conocemos la Iglesia desde sus orígenes, desde que nuestro hermano, ¿cómo se llamaba ese señor? Bonifacio. Bonifacio comenzó a predicar el Evangelio. A Bonifacio le conozco desde cuando estaba haciendo la mili. Estuvo ahí en Tenerife, allí nos conocimos en la iglesia de Santa Cruz. Yo creo que está bien ya de prolegómenos, ¿verdad? Y nos vamos a lo que es importante. Decirles primeramente saludos de nuestra iglesia. Apenas la mitad lo saben, porque lo hemos tenido que mandar por mensaje, pues esto fue muy rápidamente preparado, pero de todos los que vinieron, de todos los que han podido tener ocasión, pues ya ellos saben y están orando no solamente por la predicación de hoy, sino también por la iglesia, porque tenemos que orar los unos por los otros. Claro, vamos a ver, qué grito. Hermanos, el profeta Habacuc, hace muchísimos años, más de 2000 años, escribió en el capítulo 3, versículo 2, lo tenemos nosotros situados, este pensamiento inspirado por el Señor. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en esta oración se puede ver que es una de las necesidades del alma el que tengamos con cierta frecuencia un refresco. Si hablamos en términos cristianos, diríamos un avivamiento. Nos tenemos que avivar con mucha frecuencia, porque los ataques del enemigo son tantos y tan frecuentes y con tanta violencia que muchas veces bajamos nuestro ánimo, nuestra actitud. Así que esto es frecuente, necesitamos reavivarnos con mucha frecuencia. Y un avivamiento es algo que tiene que ver con la necesidad de volverse a Dios con un amor inmenso y renovado. Es lo que para muchos, en los tiempos que yo me convertí ya más de 50 años atrás, nos decían: no pierdas el primer amor, renueva ese primer amor. Pero en unos tiempos en los que estamos viviendo, hermanos, si cada uno de nosotros necesita ese refresco, ese avivamiento, ese reencuentro con el Señor, el vivir tiempos pasados, seguramente uno de los grupos sociales más importantes en la sociedad humana, que es la familia, necesita un avivamiento con mucha frecuencia. En los últimos tiempos vivimos la familia y entre la familia una gran frialdad, indiferencia por las cosas de Dios. Y no es fácil, difícil quería decir, o darse cuenta de que en muchas de nuestras familias, aquí hoy, en nuestra iglesia ya y en tantas iglesias, pues alguno de los miembros no está presente en el culto. No está presente acompañando a los padres, a las esposas, a los esposos, etc. Y eso ocurre, ¿saben por qué? Ocurre porque no se está viviendo para Dios, sino para sus propios intereses. Y cuando estamos muy interesados en nuestras cosas, y cuando nosotros ocupamos el centro de lo que Dios realmente debe ocupar, pues entonces aparecen esos síntomas. Síntomas que con el tiempo terminan en esto, en el abandono, en el rompimiento familiar, en los enfrentamientos entre los creyentes unos con otros. Perdemos de vista lo importante, perdemos de vista al Señor. Ojalá que aquí esto no se dé. Yo no los conozco, no sé cómo funciona la iglesia, pero desgraciadamente me temo que en alguna ocasión aparece, como dicen ahora, un rebrote de estas circunstancias. Eso ocurre con mucha frecuencia en las iglesias.
¿Y saben qué ocurre? ¿Qué es lo que produce todo esto en la familia? Miren, yo también tengo hijos, unos siguen al Señor, y tengo uno que él dice que sí, pero no termina de cuajar en las cosas del Señor. Y la madre y yo, con mucha frecuencia, sentimos dolor por este hijo. Yo imagino, en propia carne, lo que muchos de ustedes quizás puedan estar sintiendo. Vemos que estos miembros no se comportan como si no hubieran, o como si nunca hubieran conocido al Señor. Ese es el comportamiento que tienen. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Bueno, generalmente, como decimos los canarios, tonterías. Son tonterías. Pero cuando las tonterías las ponemos en alto, cuando es la luz de nuestro caminar, entonces realmente sentimos que se van, que los quieres atajar, que los quieres sujetar para que se queden contigo, para que se queden en los caminos del Señor, y no podemos hacerlo. ¿Sabe lo que nos dice? Ya yo soy mayor. Y si el rebelde es un adolescente, te está diciendo continuamente, cuando tenga 18 años, yo ya hago lo que quiera. Así que ante esta indiferencia, nos vemos en la urgente necesidad de buscar un avivamiento familiar. No podemos dejar que parte de nuestra familia, en otro tiempo parte de la herencia cristiana, estén perdidos para nosotros y para el Señor. Y fíjense ustedes lo que hemos visto en este personaje de Jacob. Jacob es un personaje que habla de muchas cosas, pero también habla del avivamiento de la familia. ¿Que Jacob fue un hombre de Dios? Nadie lo pone en duda. Pero al parecer, a pesar de ello, había fracasado como padre y había fracasado como conductor de su familia. Sin embargo, en esta historia le vemos trayendo de regreso a su familia a Dios. Este es el ejemplo a seguir, hermanos. Este es el ejemplo. Cómo él va refrescándose a sí mismo, avivándose a sí mismo por el llamamiento del Señor, por la palabra del Señor, y cómo después tira por todos los suyos y los hace volver a aquel lugar tan especial, tan maravilloso que fue Betel para Jacob y para su familia, porque de las bendiciones que Jacob consiguió de parte de Dios en aquel sitio, sus hijos, su esposa, sus siervos, también fueron bendecidos. ¿Qué te propongo en esta mañana? Que iniciemos un avivamiento familiar, que lo pongamos por obra. Pregunta complicada. ¿Y cómo voy a hacer yo esto? Porque yo le he hablado. Siempre somos negativos. Yo le he hablado, claro que le has hablado. A tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, al padre, a todo el mundo les has hablado. Y nunca he conseguido ninguna respuesta. ¿Cierto? Es posible. Pero necesitamos hacer lo que hizo Jacob. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Volver al lugar donde se había encontrado con Dios. Volver a la posición de ese primer amor del que yo estaba hablando hace un momento. Así que necesitamos volver al lugar del primer encuentro, que fue lo que le pasó a Jacob. Jacob tuvo aquel primer encuentro con el Señor en Betel, lo recuerdan, ¿no? El versículo 1, mire lo que nos dice del pasaje. Empezaron a preparar el regreso a Betel. No fue una inspiración de esa, así, ay, ahora mismo yo siento en mi corazón y vamos a hacer un encuentro con el Señor. No.
Esto exigió una preparación y una preparación de un tiempo. ¿Qué le había pasado a Jacob? Se había acomodado, vivía en el confort, tenía muchos animales, tiendas, comida, prestigio, todo eso lo tenía. Y cuando muchas veces nosotros tenemos todas estas cosas, pues ¿saben lo que nos ocurre, no? Nos adormecemos. Así que cuando nos aplicamos, nos acomodamos, que no es apropiado, Dios toma la iniciativa, como lo hizo en el caso de Jacob. ¿Y saben lo que le hizo Jacob? ¿Recuerdan? Te recuerdo, Jacob, la promesa. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la promesa que le hizo Dios a Jacob? ¿Recuerdan? Abraham, tu descendencia será. ¿Recuerdan a Isaac? Y ahora Dios confirma con el nieto de Abraham, confirma el hecho de volver a la promesa, volver al reencuentro. Así que Dios sabe lo que le dice a Jacob. Para cumplir tu promesa, tú tienes que venir al lugar donde yo me encontré contigo y donde tú te encontraste conmigo. Tenemos que volver al origen. Tenemos que volver a ese lugar donde un día sentimos esa maravilla de darnos cuenta que hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Tenemos que revivir las experiencias, porque el sueño de Jacob le había quitado esa vivencia de primera mano. Así que Dios dijo a Jacob, ¿qué le dijo a Jacob? ¿Lo leyeron? ¿Me ayudan? ¿Qué le dijo? Levántate, levántate, ponte en pie, sube a Betel y quédate allí. Porque muchas veces podemos tener el deseo de volver al principio, al origen de nuestra salvación. Pero otra tensión, otras cosas nos desvían de nuevo a aquel lugar que no es el que el Señor quiere. Así que lo que el Señor le dijo a Jacob, aparte de ponte en marcha, quédate allí. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué crees que te dice a ti el Señor? ¿Que te vayas para allá o para el otro lado? No, el Señor te dice, quédate donde tú y yo nos hemos encontrado. Betel fue el nombre que le dio Jacob a una ciudad que antes se llamaba Luz, como hemos leído. Y esto sucedió cuando huía, después del engaño de su hermano Saúl. Jacob había dicho, cuando se encontraba en apuros, si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Lo oyeron bien? ¿Revivimos bien? ¿Cómo fue tu origen con el Señor? Me gustaría que lo vivieras ahora. Me gustaría verte los ojos encendidos. En la historia vemos que allí tuvo un sueño espectacular. ¿Recuerdan? Aquella escalera, Dios en lo alto, Jacob allí con su cabeza en la parte inferior de aquella escalera, los ángeles que servían a Dios. Vio el trono de Dios. ¿Se acuerdan de Jacob lo que se decía? Que vivía cada día, ¿cómo? ¿Cómo vivía?
como viendo al invisible. De Abraham se dice que vivía como viendo al invisible. Esa es la experiencia, hermano. Yo no sé cómo viven ustedes, pero sí te animo a que vivas como viendo al invisible. Que vivas recordando cada día la experiencia primaria, la primera que tuviste con el Señor. Porque si nosotros vivimos así, ¿cómo sentías antes? ¿Cómo vivías antes? Bueno, a pesar de aquella experiencia, Jacob se fue de aquel lugar. Vivió, pasaron los años y había cumplido en parte la promesa. ¿Se acuerdan? Ya había comprado un terreno, eso está en el capítulo 33 de Génesis, había edificado un altar y a pesar de tan señalado favor, le había pasado algo a Jacob. Se había olvidado de Betel. A los 7 años hizo un altar. A los 20 años, ahora, Dios le llama de nuevo. ¿Ven cómo siendo creyente se puede uno a veces olvidar de las cosas de Dios? Hay muchas razones, siempre hay argumentos y razones de peso. Problemas de trabajo, familiares, enfermedades, cualquier cosa. Hay razones de peso que muchas veces nos hacen olvidarnos de Dios. Pero Dios dice, no te olvides de mí, porque yo no me olvido de ti. Así que le dijo Dios, levántate, levántate. Porque Dios a cuantos ama, les hace recordar por la conciencia o por la providencia los deberes descuidados. Así que si en esta mañana aquí hay alguien que ha olvidado sus deberes para con el Señor, creo que un texto como esto nos recuerda precisamente que tenemos que volver. No al redil de la iglesia, hermanos, que también, pero principalmente al Señor. Principalmente al Señor. Así que cuando hayamos hecho alguna promesa a Dios, ¿alguno de ustedes le ha hecho alguna vez una promesa a Dios cuando se convirtió? Como Jacob. ¿Alguno de ustedes le habrá dicho, yo voy a seguir siempre, Señor, en tus caminos? Señor, si tú me das esta situación como Jacob, yo voy a... Bueno, pues, uno no debe diferir el cumplimiento de las promesas hechas a Dios. En Eclesiastés 5:4 se nos dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace con los insensatos, cumple lo que prometes. Sin embargo, en el caso de Jacob vemos algo, que aunque fue tarde, mejor tarde que nunca. Por ese llamado vemos que Dios quiere que nosotros regresemos a la comunión. Si tenemos familiares, si tenemos hijos, si tenemos hermanos que se han apartado del Señor, ¿qué tengo que hacer? Traerlo conmigo al encuentro que tuvimos con el Señor. Esa es la posición de Jacob. Cada familia debe tener su propio Betel para que allí se adore a Dios. No para estar juntos, que es muy importante, para que se adore a Dios. Y debemos observar, debemos darnos cuenta cómo estamos conduciendo a nuestra familia. Varones que tienen el compromiso que tenemos con el Señor, ¿cómo estamos conduciendo a la familia? Esposas, ¿cómo estamos conduciendo a la familia? Hermanos, y así podríamos pasar por todo el rosario del parentesco. Miren ustedes lo que le estaba sucediendo a Jacob. Jacob estaba pasando por una enorme crisis familiar a causa de sus hijos. ¿Recuerdan el caso de Dina?
los asesinatos que llevaron a cabo en venganza algunos de los hijos de Jacob, los robos que hicieron, porque también, ¿no? ¿Cómo estaba el corazón de Jacob viendo aquello? Así que lo que estaba viendo Jacob era muerte colectiva, robos. ¿Tenían necesidad los hijos de Jacob de robar algo? Qué tremendo, ¿no? Y Jacob se dio cuenta de algo ahí. Jacob se dio cuenta que no había puesto un patrón espiritual en la familia. Jacob se dio cuenta que no había hablado suficientemente de Dios a su familia. Así que Jacob se está dando cuenta que en las circunstancias, en la crisis que él está sufriendo y en la crisis que está sufriendo su familia, más que nunca debe amarse, cuidarse y respetarse los miembros unos a los otros. Y Jacob se dio cuenta que el origen de este mal estaba en lo que nos dice en el versículo 2. ¿Recuerdan? Jacob dijo a su familia, a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos y mudad vuestros vestidos. Necesitamos quitar los ídolos que hay en la familia. No, en mi familia no tenemos imágenes. En mi familia somos cristianos, hacemos el culto familiar, vamos al culto los domingos. Hermanos, cuidado, porque eso es lo que quiere Satanás que pensemos nosotros. Hay muchos ídolos que los cristianos muchas veces, sin darnos cuenta, nos vamos dejando llevar y arrastrando por esas circunstancias. Jacob había descuidado la condición espiritual de su familia. Había permitido que la idolatría invadiera su casa. Dioses extraños en la casa de Jacob. Un hombre que había sido educado desde niño en los caminos del Señor. Un hombre que había tenido una experiencia como la que había tenido. ¿Cómo pudo esa familia que había sido instruida en el recto conocimiento de Dios admitir dioses ajenos? ¿Cómo pudo? ¿Verdad que todos están pensando cómo fue posible, verdad? Fue posible porque había una esposa que robaba los dioses de los padres y se los llevaba y los escondía. Había una predisposición y Jacob tenía que haber tenido mucho cuidado en evitar que eso sucediera. Miren, hermanos, también hoy día hay familias con apariencia cristiana, con un altar erigido a Dios, en las cuales se echan de menos muchas cosas y en las cuales hay dioses ajenos de los que uno a lo mejor ni podría sospechar. Recuerden, Raquel, con esos dioses. Jacob no había hecho a Dios el Señor de su familia, porque había otros dioses. Así que fíjate lo que nos dice el versículo 4, lo leemos. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Había que tomar medidas correctivas. Hermano, tenemos que tomar medidas correctivas cuando se dan situaciones de este tipo. Lo primero que Jacob hizo antes de subir a Betel fue despojar a su familia. No podemos ir allí teniendo dioses ajenos, no podemos ir allí teniendo falsos dioses. Deben estar limpios y deben mudar sus vestidos, porque para acercarnos a la presencia de Dios tenemos que ir ¿cómo? ¿Quién entra en el lugar santo? El limpio de manos, el del corazón puro y aquel en el que no hay engaño.
¿Cómo puedo decir te amo Dios sobre todas las cosas y tener otros dioses? ¿Cómo podemos ir a la presencia de Dios estando sucios de alguna manera? No es compatible tal cosa, hermanos. Pero ¿de qué sirven los vestidos limpios y nuevos sin que haya un corazón limpio y nuevo? Por eso el Señor dice, ven al mismo sitio donde yo te encontré. Quiero hablar contigo, quiero que tengas la experiencia que tuviste en el pasado. No un nuevo nacimiento, o sea, nosotros sabemos que los cristianos no podemos estar naciendo de nuevo todos los días, ¿no? Pero sí recordar, vivir algo que fue fundamental en nuestra vida. Y esta familia debe ir contigo. Todos deben ir contigo arriba. Jacob se dio cuenta de que ya era hora de que su familia adorara a un solo Dios. Porque el camino a un avivamiento en la familia comienza con los que son cabeza del hogar. No podemos exigir al resto de nuestros familiares diciendo buenas palabras y nosotros viviendo otra vida diferente. No solamente es estar limpito por fuera, hay que estar limpito por dentro para que el Señor no nos llame sepulcros blanqueados. Hay un solo Dios para la familia. Y nosotros sabemos cuál es el único Dios. Por tanto, conociendo al Señor de verdad, al único Dios verdadero, necesitamos mudar las ropas. Necesitamos mudar las ropas personales y necesitamos mudar las ropas familiares. Cuando venimos a Dios, Él nos da un nuevo vestido. Eso no es parte de la historia bíblica, no es lo que enseña la palabra de Dios, que Dios nos viste de nuevo, que nos limpia, que nos da esas ropas blancas que nos permitirán entrar en las bodas del Cordero. Dios nos da ropas nuevas, nos da ropas limpias. ¿Recuerdan al hijo pródigo? ¿Cómo fue a la fiesta el hijo pródigo? ¿Cómo llegó? ¿Cómo había llegado el hijo pródigo después de la vida que había llevado? Así que la historia nos dice algo muy importante. Cuando llegó el hijo, el padre dijo, pónganle un vestido nuevo. Claro, nosotros no nos ponemos un vestido nuevo si antes no pasamos por la ducha, ¿no? Hay que limpiarse y hay que vestirse de nuevo. El llamado de Dios a Jacob produjo en Jacob algo que debe producir también en nosotros, hermanos. Debe producirse en nosotros la santidad familiar, la limpieza, la purificación. Y vemos el resultado. No solo se despojó la familia de los ídolos, sino que también se despojó de su ropa sucia. El vestido de la familia pudiera estar manchado por algún pecado. Y Jacob dice, no, ropa limpia para todo el mundo. Los hijos de Jacob no se vestían como pordioseros, ni se dejaban las ropas semanas o meses siempre la misma, ¿verdad? Sin embargo, Jacob entendió no solamente la parte exterior, sino lo que significaba la preparación para ir donde estaba el Señor. Así que el vestido de la familia pudiera estar manchado por algún pecado. Y Jacob se encargó de enterrar. Fíjense, es otro de los acontecimientos. Jacob se encargó de enterrar todo lo que no era adecuado, los ídolos, los arcillos, etc. Y en un lugar que no supieran ellos, para que no volviesen después a las prácticas anteriores. ¿Qué nos dice el Señor? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No podemos volver otra vez a revolcarnos como el cochinito, el cerdito aquel que lo lavaron y
Su naturaleza le volvió, porque nuestra naturaleza ha sido cambiada por Dios. Necesitamos limpiarnos del polvo del camino, necesitamos limpiarnos de los pecados que hayamos podido cometer. Pablo es un hombre, a mí me encanta Pablo, me imagino que todos ustedes también, pero para mí Pablo era algo especial, porque no era un hombre mimoso, no es el creyente mimoso que nos encontramos en la iglesia. No me llamaron por teléfono, no me avisaron, se reunieron, me dio la espalda. Yo no los entiendo, ¿verdad, hermano? Los creyentes que son así, yo no los entiendo. Porque estamos todos sentados en la misma mesa, en la mesa del Señor, y nadie da la espalda a nadie, sino que todos participamos de los bienes y de las bendiciones que Dios nos da. Y además, la palabra de Dios nos enseña que somos hermanos, no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Así que, ¿qué es eso de esas tonterías que tenemos muchas veces? No tienen sentido, hermano. Y Pablo decía que nos llama a buscar la santidad también. Pablo es un hombre que tiene muy claro esto que entendió también Jacob. En Efesios 4, 22 al 24 leemos: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A veces que yo creo que yo no me paro muchas veces a analizar las palabras, pero este primer versículo, el versículo 22, es tremendo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre está viciado y está conforme a los deseos engañosos propios. Por lo tanto, cuando yo digo esas cosas es porque yo estoy en los deseos engañosos de la carne y estoy también viciado. ¿Por qué? Por mis deseos. Las cosas tienen que hacerse como yo las mando, como yo las veo, como yo las entiendo. Y el Señor, por la boca de Pablo, nos dice algo más: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Refréscate, avívate, aviva a todos los que están al lado. El coronavirus, cómo se contagia? No lo saben, ¿verdad? Nos lo han dicho ya tantas veces que ya uno se termina. Oye, dice, simplemente con que alguien venga que esté infectado, aunque no lo sepa, y pase por aquí, y yo venga aquí, ya me lo llevo. Ya me lo estoy llevando. ¿Cómo se contagia el pecado? He ahí el coronavirus del espiritual. Ahí está el coronavirus espiritual. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Si no cambiamos, hermanos, si no vivimos más santamente, no le echemos la culpa a ninguna enfermedad. Somos nosotros, porque el Señor habla claro. Tenemos que vivir vestidos conforme a la naturaleza, conforme a las ropas que nos ha dado el Dios de la justicia, y vivir en la santidad de la verdad. Y Jacob se dio cuenta que toda su familia tenía vestidos sucios, que cada uno de sus miembros de su familia vivía pensando en sus propios intereses, pensando en qué iba a sacar a cambio de las cosas que tenía alrededor, no pensando en el bien de los demás. Y eso de pagar a cada uno, ¿qué dice la Escritura? No paguéis mal por mal. Y Jacob no había tenido la entereza espiritual para poder enseñar e impedir que sus hijos actuaran como salvajes. Así que Jacob escuchó el llamado de Dios para subir a Betel. Fue Jacob,
no fueron los hijos ni los nietos de Jacob, fue Jacob, porque por uno empieza el avivamiento. Yo no, si nos avivamos todos, si nos reunimos un grupito, esas son las frases que yo, en mis 50 años de evangelio, he escuchado siempre. Necesitamos a otro para yo avivarme. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios le dijo a Jacob: sube tú, levántate y ven, encuéntrate conmigo, en el sitio que tú y ya conocemos, en el lugar donde yo te he bendecido, en el lugar donde yo te he santificado, en el lugar donde te he dado todas las cosas prometidas para ti desde el punto de vista material también. Bueno, Jacob escuchó el llamado de Dios para subir a Betel. Yo quisiera que cada vez que yo diera algo de esto, tú te lo apliques, que yo me lo aplique. Subió por el llamado de Dios. No permitió que su familia se acercara a Dios con las ropas sucias, con la condición espiritual que tenían. Hay que prepararse. Y Jacob tuvo algo precioso. Aunque falló, después tuvo la experiencia de darse cuenta que su familia necesitaba acercarse a Dios también, pero tenía que acercarse a Dios de una manera adecuada. Así que él estuvo pendiente. La pregunta es, ¿tú y yo estamos pendientes de cómo tu familia y la mía están ante la presencia de Dios? Es importante poder tener un diagnóstico, porque si no tenemos un diagnóstico de lo que necesitamos o de lo que padecemos, va a ser difícil poder llegar a alguna meta. Pero para eso, hermanos, necesitamos obedecer a Dios. Si yo quiero ser bendecido, si quiero tener la alegría de ver a mi familia en los caminos del Señor, yo necesito primero que nada obedecer a Dios. ¿Recuerdan lo que le pasaba a la familia de Betel? De Jacob. Los estaban acechando. Querían matarlos, en venganza también por lo que ellos habían hecho. Y fíjense con qué sutileza aparece este texto. En el camino de Betel, versículo 5, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Pues muchas veces, si no pensamos en el acontecimiento, no entendemos. Pero ahí estaba la mano de Dios, protegiendo, guardando a la familia de Jacob. Así que, ¿qué pasó? Que los temores de Jacob desaparecieron. En la familia de Jacob se cumplió esta palabra de Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Porque Dios está obrando. No lo vemos, pero sí lo percibimos. Cuando tenemos sensibilidad espiritual, Dios nos habla, y nos habla de muchas maneras. No son apariciones, pero Dios cierra, abre puertas, te hace tener sentimientos, te hace volver la mirada hacia el Señor. Así que cuando en el seno de la familia se obedece a Dios, Dios abre las puertas del cielo para bendecirlos. Y termino. Jacob reconoció que estuvo muchos años alejado de Betel. ¿Qué debo hacer yo? Examinaos a vosotros mismos si estáis o no en la fe. Y tomó una decisión muy sabia
en un momento muy trascendente. Jacob escuchó a Dios. Y ese momento era un momento trascendente para la historia, no solamente de Jacob, sino de toda su descendencia, llegando a la nación de Israel en años muy posteriores. Y lo primero que hizo Jacob fue convocar a la familia. Y los convocó no para darles buenas noticias, sino para decirle: quitad los ídolos, despojarse del viejo hombre. Y fíjense ustedes, estamos hablando del primer caso en la historia bíblica, que yo me di cuenta ahora, igual puedo estar equivocado, en que encontramos un avivamiento de familia. Porque siempre pensamos en el avivamiento de la iglesia. La iglesia no se va a avivar si nosotros no estamos avivados. La iglesia no se va a avivar si nuestra familia no está viva. Si estamos vivos todos nosotros, esta iglesia arde por los cuatro costados, hermano. Y cuando el fuego de Dios se demuestra a través de los creyentes de una iglesia local, la gente que está cerca mira lo que está pasando. ¿Qué llamó la atención de Moisés en el monte Sinaí arriba? ¿Se acuerda? ¿Qué le llamó? La zarza ardiendo. La montaña la había visto muchos días, pero aquella zarza ardiendo llamó la atención. Tú tienes que hacer que otros vean la zarza ardiendo en ti. ¿Y este avivamiento cómo nació? ¿Cómo fue posible? Este avivamiento tuvo que ver con el altar que edificaron para adorar a Dios. Si terminas el capítulo, termina diciendo eso. Y edificaron allí un altar. Y Betel ocupó un lugar primordial en la vida de la familia de Jacob en el futuro. Solamente cuando estamos delante de la presencia de Dios, cuando estamos en el altar de Dios, es que podemos obtener lo suficiente para nosotros mismos y para los que están cerca de nosotros. Y este es el asunto principal en el avivamiento de la familia. Si no estamos nosotros calientes, ardiendo, no podemos encender a nadie. Pregunta: ¿cuál es el altar que tenemos levantado en nuestro hogar? ¿Qué clase de altar tenemos nosotros levantado? No, nosotros hacemos el culto. Bueno, la monserguita del culto, va muy bien, estupendo, hay que hacerlo. Pero no es eso de lo que estoy hablando. Eso es una consecuencia de esto primero. Tenemos que tener el altar verdadero. No podemos acercarnos a cualquier altar. Para ser salvos no podemos acercarnos a un altar, sino al altar de Cristo, donde está ahí dando su sangre por nosotros. No hay otra manera. Tenemos que identificarnos con el que está muriendo. No hay otra manera. Y tenemos que vivir sin perder de vista la parte de la muerte sustitutoria de Cristo, pero sin darnos cuenta que lo importante es la resurrección de Cristo, lo fundamental. Porque si todo hubiera acontecido, pero Cristo no hubiera resucitado, ¿se acuerdan lo que dice San Pablo? Seríamos unos pobres diablos, unos miserables, porque estaríamos pensando y creyendo en cosas. Pero es aquí que el Señor Jesús ha resucitado. Por tanto, también tiene que resucitar tu familia, también tienes que resucitar tú. La iglesia, y con esto termino ya, es nuestro hogar. Es el hogar de los miembros de la familia de Dios. Esa es la iglesia. No le estoy diciendo nada nuevo. Pero para poder estar en la iglesia, no en los bancos de la iglesia, no en el local de la iglesia, sino en la iglesia, la que forman parte todos los creyentes que han sido limpiados por Jesucristo, la de los que confiesan públicamente al Señor Jesucristo,
debemos limpiarnos de todo tipo de idolatría. Tan graves. No veo a nadie sonreír. Quítense las mascarillas un poquito así, enséñeme los dientes, hermano. Tenemos que sonreír porque tenemos un Dios que ha hecho esto por nosotros y nos promete que si nosotros volvemos a Betel, traeremos avivamiento y bendición para los nuestros, para nuestra familia. Así que, hermano, digamos al Señor, no para públicamente, sino al Señor: amén, Señor, hágase según tu voluntad en mí. Ya tiré, tío.